Y ahora le damos la bienvenida a Ana María Vega, que tiene una nota muy importante porque va a hablar con una persona que se encarga del órgano más grande que tenemos los humanos y quizá al que menos importancia solemos darle. Y lo utilizamos metafóricamente y cuando decimos es una cuestión de piel, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿cómo le va, Ana María? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Ariel? Sí, es el órgano más importante, más grande y el que nos pone en contacto con el mundo. ¿Y cuánto dice eso, no? Sí, en realidad nos ponen en contacto desde varios lugares y seguramente en pandemia ha sido el órgano, podríamos decir, más disociado de las comunicaciones, ¿no? Sí. Hemos casi que reemplazado las pantallas por la piel, pero bueno, para eso usted es quien sabe y usted es quien ha convocado a una especialista. Así es, estamos en contacto con la doctora Paula Carolina Luna. Ella es médica especialista en dermatología y específicamente en dermatología infantil allí en el Hospital Alemán, pero además es integrante del grupo de trabajo de dermatitis atópica de la Sociedad Argentina de Dermatología. Y vamos a hablar precisamente de la dermatitis atópica porque por allí lo estacional influye y mucho. Y a veces sobre la piel el invierno hace estragos, pero cuando llega el momento a lo mejor de exponerse al sol con los cuidados que corresponden, esas heridas o esas irritaciones en la piel, bueno, también generan algunos resquemores. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no en que el verano ayuda o no? Depende de la edad. Bueno, vamos a preguntárselo a nuestra invitada. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por llamarme. Bien, sí, porque la otra vez estuvimos hablando un poquito de dermatitis atópica con Silvia Fernández Barrio, que ella en realidad trabaja con pacientes de psoriasis, pero también estaban en una acción conjunta y nos quedó pendiente hablar con una profesional de la dermatología que nos explique algunos detalles más específicos sobre la dermatitis atópica. Así que empecemos por donde corresponde. ¿De qué se trata esta problemática de la piel? Bueno, igual la verdad que seguramente la nota con Silvia fue muy esclarecedora porque más allá de que ella no padece dermatitis y padece psoriasis, algunas de las cuestiones más relacionadas con el estigma y más relacionadas con el sufrimiento de estos pacientes van de la mano, y por eso es que AEPSO nos acompaña junto con ADAR, que es la asociación específicamente de dermatitis atópica, en estas campañas y en estas acciones que buscan concientizar un poco y hacer un poco más visible esta enfermedad que en realidad es súper frecuente. Se cree que afecta entre el 15 y el 30% de los chicos y alrededor del 3 al 1% de los adultos. Así que realmente no es una enfermedad para desestimar, y más allá de que se manifiesta con manchas en la piel, rojas, que pican, la piel está seca, etcétera, es una enfermedad que produce muchísima picazón y también alteraciones del sueño, porque los pacientes tienden a tener problemas para dormir producto de la misma picazón que tienen. Eso es como la descripción más clásica. Uh-huh. Pero el problema en este caso, y especialmente hay mucho, digamos, se habla en la actualidad mucho también respecto de los adolescentes, etcétera, y todo esto que se genera, como bien hablaban recién cuando iniciábamos la nota, todo esto que se genera producto de la interacción con el otro a través de la piel. Claro, y ahí es donde por allí surgen, no sé, sentimientos de vergüenza, de que quizás no querer dar explicaciones, o esas miradas, ¿no? De qué será lo que tiene en la piel, que lo tiene tan rojo, lastimado. Contarnos un poquito eso, cómo afecta el verano tanto en la piel concretamente y en la situación de exponerse. A ver, por un lado, como en todas las enfermedades, hay pacientes y no hay enfermedades aisladas, ¿no? Digamos, entonces hay muchos pacientes que, como vos contabas al principio, están peor en invierno, porque el invierno hace que la piel esté más seca. Imagino ahí en Mendoza, por ejemplo, más todavía, y el frío hace que la piel se agriete, y el frío hace que
que la piel se seque. Estuve la semana pasada y yo, que no tengo dermatitis atópica, tenía la piel súper seca y en Mendoza. Todo eso hace que la dermatitis atópica empeore en invierno, y además uno se abriga más, tiende a usar ropa sintética, tiende a estar más tapado, entonces eso a veces afecta la dermatitis atópica. Pero por otro lado, hay otros pacientes donde lo que más los afecta es, por ejemplo, el sudor. Entonces transpiran en verano y eso irrita también la piel y provoca más eczemas. Y por otro lado, el verano obliga a que uno esté un poco más expuesto a la mirada del otro, al poner sus lesiones a la vista, etcétera. Entonces hay pacientes que sufren mucho esa situación. Y esto es lo que pasa muchas veces más con los adolescentes todavía, que están forjando su autoestima, que están forjando de cuestiones que para las cuales la mirada del otro es tan importante. Bien. Vos diste cifras que hacen que en la niñez haya más dermatitis atópica que en la adultez. ¿Esto significa que va cediendo con el paso de los años, que se va curando, o que las niñas y los niños tienen algún mecanismo propio que tiene que ir madurando y que hace que se exprese en más cantidad de personas? Bien, en realidad las dos cosas son correctas. Bien. Lo que se cree, porque todavía, más allá de que la dermatitis atópica es una enfermedad muy, muy, muy antigua, la investigación al respecto avanzó mucho en estos últimos años. Una de las hipótesis es que en realidad la dermatitis atópica, como tantas otras enfermedades, como nos pasa con la psoriasis, con el vitiligo, etcétera, son enfermedades genéticas. Está la predisposición en nuestros genes. Está ahí esperando como agazapada a disparador o muchos estímulos que hacen que se manifieste. Entonces, cuando estos estímulos están presentes, algunas manifestaciones aparecen. Probablemente lo que sucede es que en los pacientes pediátricos tienen algunos genes alterados nada más, que van evolucionando con el tiempo y estos van cediendo la respuesta a estos estímulos. En cambio, en aquellos otros pacientes que no solo tienen esos poquitos genes, sino que además los asocian con genes más los primeros genes son más de los de la piel seca, y los segundos son más los genes relacionados con la respuesta exagerada a estímulos. Esos están presentes en algunos otros pacientes y esos son los que hacen que se perpetúe la enfermedad. Entonces se curan solos, pero porque tienen naturalmente esa capacidad. Bien, perfecto. Ahora, entonces la forma de mantener lo mejor posible la piel es humectarla, porque vos decías recién cómo afecta la sequedad. Entonces, usar cremas, pero que sean cremas buenas, no esas cremas que te venden, no sé, el universo de hidratación y humectación, y es más una cuestión de perfumes que un tema de lo escrito, ¿no? Todo va a depender también del grado de severidad de la dermatitis atópica, porque también es cierto que las cremas específicas son muy caras, tienen una tecnología aplicada muy importante que no son las que todos los pacientes con dermatitis atópica necesitan, y algunos que con dermatitis leve o moderada, que no queremos que lleguen a severa, pueden beneficiarse. Te estamos escuchando mal, Paula, no sé si... ¿Me escuchas ahí? Ahí te escuchamos mejor. Perdón. Decía que por ahí estos pacientes no necesitan, no todos los pacientes, especialmente los más leves, no necesitan cremas que sean carísimas y súper tecnológicas, pero sí necesitan hidratarse. Entonces, por supuesto que si pudieran comprarlas sería mucho mejor, y tal vez eso podría colaborar, existe una hipótesis al respecto, en evitar el desarrollo posterior o la perpetuación de la dermatitis atópica. Pero tampoco está demasiado claro, hay estudios ahora ongoing en el mundo sobre la prevención futura del desarrollo de dermatitis atópica severa en esos pacientes. Pero sí, la base es la hidratación y los cuidados diarios, donde no solamente se hace énfasis en la crema hidratante, sino también en que los baños no tienen que ser demasiado largos. Ni calientes, ¿no? ¿Cómo? Ni calientes, porque hay personas que cuando se bañan... Por supuesto, exactamente. Igual con cada una de las, digamos, como nos ha pasado ahora que estuvo tan expuesto todo este tiempo el coronavirus, hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra, porque esto es la ciencia y todo el tiempo va planteando hipótesis y luego refutándolas con el conocimiento. Entonces hay gente que dice, bueno, no, sí, baños
sé, inmersión con sustancias especiales pueden tomar, o con esto surge mucho la pregunta de qué pasa con las piletas, porque si no pueden estar mucho tiempo en el agua, ¿qué pasa en la pileta? Bueno, por otro lado, también hay que tratar de lograr que los pacientes con dermatitis atópica, que ya bastante sufren con su propia dermatosis, tampoco tengan que limitar sus actividades en exceso, sino solamente las necesarias. ¿El cloro les hace daño? ¿El cloro afecta de alguna manera? Durante muchos años creímos que sí, pero en la actualidad se sabe que el cloro puede colaborar con un efecto antiinflamatorio de la piel y también limitando el desarrollo bacteriano de la piel, entonces podría incluso ser beneficioso. Pero sí es cierto que el cloro seca, que el cloro irrita, entonces en su justa medida. El plan sería pileta, divertirse, digamos, dejar de pensar en la dermatitis un rato y al salir bañarse, enjuagarse y colocarse la crema hidratante. Perfecto. Ahora, ¿se ha avanzado de alguna manera en tratamientos medicamentosos que no tengan que ver con hidratar la piel solamente? Por eso te contaba más temprano que realmente ha habido muchísimos avances y seguimos participando incluso en estudios de investigación acá en Argentina también, con el desarrollo de tratamientos nuevos, pero ya hace varios años, hace más de 3 años está aprobado un medicamento que es una inyección, porque más allá de la piel seca dijimos que había mucha inflamación, no solo en la piel, sino también subcutánea o también que va por la profundidad, y en aquellos pacientes con dermatitis moderada severa, en los cuales hay que pensar en otros tratamientos, que a veces son medicamentos inmunosupresores, a veces puede ser fototerapia, en aquellos en los cuales esto no fuera suficiente, podemos utilizar medicamentos mucho más tecnológicos, como es, por ejemplo, el dupilumab, que es un medicamento específicamente desarrollado para dermatitis atópica que se usa de manera inyectable. Es una inyección subcutánea, como si fuera una vacuna, pero se aplica cada 15 días. Bien, pero se puede acceder es accesible a través de obras sociales, Bien, ¿está por cubierto? supuesto que esto no es un medicamento accesible que uno pueda ir a comprar a la farmacia, no es un medicamento barato, pero sí es un medicamento que en la actualidad la mayoría de las obras sociales, después de pelearnos un rato y después de justificar realmente por qué el paciente requiere ese medicamento, puede cubrirlo. Perfecto. Si esto no sucediera, hay formas de acceder al mismo a través de las asociaciones de pacientes que pueden colaborar con el acceso si el paciente lo requiere. Tampoco es una medicación que va a ser requerida por todos los pacientes. No. La gran mayoría de los pacientes, por suerte, no la va a necesitar, pero en aquellos contados casos en los que sea importante que se vayan a beneficiar y su calidad de vida vaya a mejorar con el tratamiento, entonces sí vale la pena luchar para poder conseguirlo. Bien, y bueno, siempre nos pasa que hablamos con dermatólogas y como sabemos esto que decía Ariel, que es el órgano más extenso, hay tantas situaciones que generan dudas, incluso aquellas vinculadas con la piel que está en nuestra cabeza, el cuero cabelludo, ¿no? Una oyente tiene una pregunta, no sé si Ariel está allí disponible, si no la trasladamos. Sí, estoy una de las oyentes y probablemente Natalia tenga algún otro, pero pregunta si la caspa es curable. ¿La caspa? La caspa sí se cura. Bien, el tema con la caspa es que hay muchas causas distintas de caspa, ¿sí? Claro. Está la caspa que en realidad es psoriasis, la caspa que en realidad es dermatitis atópica, la caspa que en realidad es dermatitis seborreica y después está la caspa que tiene que ver con la secreción sebácea propia de los adolescentes, por ejemplo, que es un momento en el que vemos mucho. Entonces, en realidad, lo primero que hay que hacer es distinguir de qué tipo de caspa se trata. Si se trata solo del crecimiento del pitirosporum, típico de las propagandas, donde vemos los jugadores de fútbol que nos muestran esos shampoos que son sumamente efectivos para ese tipo de caspa, que sería la básica, pero ya esto que nos estabas diciendo de que hay enfermedades que producen caspa, allí ya nos hace poner un semáforo en rojo, me parece, porque si no se hace el diagnóstico adecuado, quizás se puede sostener una situación que podría tratarse de otra manera. Creo que perdimos a nuestra entrevistada. Ay, justo que estábamos con la pregunta. Bueno, estamos en una situación, Ariel, en que
tendría que tener un clon en el teléfono y aquí en el micrófono. Así que te dejo unos segunditos y retomamos el llamado con la doctora. Bien, cómo no. Bueno, estábamos hablando con una especialista en dermatología y es Ana María Vega quien conduce esta entrevista para que sepamos. Una de las respuestas que quedó pendiente, no la pregunta, porque la pregunta la formulamos, tiene que ver con la caspa, pero como nos explicaba la doctora, son muchos los orígenes, por lo cual probablemente también sean muchas las posibilidades de respuesta de cura o de no cura, o de atenuarla, o de ver cuáles son lo que causa esa caspa y ver de qué manera se puede resolver eso, que para algunas y para algunos es una dificultad que se ahorran, por ejemplo, el doctor Emilio Vera da Souza o el amigo Adriano, todos los que peinan calvicie. Digo peinan calvicie porque no son jovencitos, no es que no peinen canas, sino que prefieren no usarlas a las canas. ¿Qué hacen? Se las cortan, se las rasuran. Entonces, de esa manera no tienen cabello. Pero eso tampoco implica que no tengan caspa, porque sabemos que personas con calvicie también tienen caspa, también sufren, y sobre todo si tiene que ver con, entiendo, le vamos a preguntar enseguida al especialista, con la psoriasis. ¿Ariel? Sí. Ya estamos otra vez con la doctora Paula Luna. Paula, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Disculpen que no sé qué pasó, se cortó. Sí, bueno, estábamos interpretando esto que vos decías, de que hay distintos tipos de caspa y nos preguntábamos si usar productos que no son adecuados a ese tipo de caspa podría, sin haber tenido el diagnóstico correcto, podría extender una problemática que sería acompañada de otra manera con el diagnóstico concreto. Sí, pero mi recomendación en general específicamente con esto es intentemos lo más común, que es compremos el shampoo de Cristiano Ronaldo o cualquiera de las publicidades e intentemos con eso. Si con eso no mejora, hagamos la consulta para descartar que no se trate de otro tipo de dermatosis subyacente. Pero como lo más habitual es que sea ese tipo de caspa, probablemente podamos dejarle nuestro lugar en el dermatólogo a otra persona para hacer esa consulta. Pero ese tipo de caspa que empezaste a explicar que se produce por un germen, ¿puede ser? Sí, es un hongo, sí. Un hongo. ¿Ese tipo de caspa se cura con esos champúes? Sí, a ver, en realidad es un honguito que todos tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos, esto ya no forma solamente parte de esto, pero todos tenemos virus, bacterias, hongos que viven normalmente en nuestra piel. De hecho, en dermatitis atópica se habla mucho del microbioma, y el cuero cabelludo también tiene un microbioma que a veces se desbalancea por distintas causas, que puede ser por el exceso de sudor, que puede ser por la alteración hormonal propia de la adolescencia, como yo les mencionaba, etcétera. Entonces aprovecha este honguito y crece en exceso. Entonces muchas veces limitamos ese crecimiento, lo acompañamos hasta que se estabilizan normalmente nuestras hormonas y listo, y se acabó el problema. Bien. Entonces, otras veces lo tenemos que mantener a raya, entonces hacemos el tratamiento un rato y después tenemos que seguir haciéndolo de manera intermitente. En otros casos lo hacemos solamente en los momentos que sea necesario, y en otros momentos sí, ya tenemos que pensar y consultar al dermatólogo. Bien, y Karina nos pregunta si los nervios pueden causar caspa. Bien, en realidad, como esto que yo les contaba, los nervios pueden hacer que nuestra inmunidad se altere, que nuestra respuesta a los estímulos se altere, y entonces favorecer el desarrollo de caspa. Ahora, cuando es muy clara esa relación y cuando la caspa es muy grave, ahí por ahí tengo que pensar que en realidad la causa de la caspa es la psoriasis, por ejemplo, que sin duda está íntimamente relacionada, o la dermatitis seborreica, que también está íntimamente relacionada con el estrés. Perfecto. Bien, bueno, habíamos empezado por la dermatitis atópica y terminamos hablando de caspa, con lo cual es algo muy positivo porque ha sido muy didáctica para responder a nuestras y nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes y les mando un saludo. Estábamos conversando, Ariel, con la doctora Paula Carolina Luna, quien integra el grupo de trabajo de dermatitis atópica de la Sociedad Argentina de Dermatología.
Importante, mucha hidratación, no evitar, por supuesto, la vida al aire libre, pero siempre cuidándose del sol, porque a todas y a todos nos afecta, así que los protectores solares también son una buena herramienta para tener presente. Bien, bueno, en alguna otra ocasión, seguramente o con la doctora Luna o con algún otro o otra dermatóloga, le vamos a preguntar en relación a los tatuajes o tatú, Sí. que cada vez son más Frecuente. profusos por Sí. un lado, más grandes por otro, más complejos por otro, y vemos si es que esto puede llegar a alterar la salud, básicamente, no solamente cuando se los hacen, sino luego, porque también vemos que, a ver, usted va a saber decirme, Ana María Vega, si para hacerlos hay que tener algún tipo de habilitación, además de la municipal, que tiene que ver con una cuestión comercial. No sé si actúa el Ministerio de Salud o alguien para dar para otorgar permisos para hacer estos tatuajes. Qué buena pregunta, Ariel. Bueno. No lo sé, así que lo Claro, vamos a averiguar. porque muchas cosas con la piel no se las vincula con la Salud, ¿vio? Entonces le hacen aritos a las criaturas. Y sí, ¿y por qué? Y corresponde y no corresponde, y no es una violación, y no es una intromisión en el cuerpo del otro y en la Sí. identidad del otro. Sí, me parece que hay totalmente. varias de estas cuestiones que no se conocen. Y en la actualidad, obviamente esto devela la edad que uno tiene, pero me extraña, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que se perforan inclusive la lengua para colocarse artefactos, aritos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Que- sí, es un tema importante que, ¿te acordás cuando hacíamos la otra vez nota con la licenciada Banguieri, que ella hizo su libro sobre tatuajes y marcas sobre el cuerpo y hablaba de que también tiene una base psicológica importante tomar la decisión de intervenir tu cuerpo? Bien, Claro. vos tomaste la decisión, pero Claro. es lo mismo que tomar la decisión por el cuerpo de otra persona, como por Claro, ejemplo no es lo mismo. esto que decís vos de los recién nacidos y ponerles No solo recién nacido, a mí me pasa una cosa, por ejemplo, sin quererlo, a mí me proporcionan arrugas, no sé por qué ni de parte de quién, pero Bueno, eso es el señor tiempo, me parece. mire qué mal educado. Hasta Bueno, muchas mañana. gracias, Ana María.